Del talento al rendimiento, una visión holística de la formación deportiva. En esta mesa, el enfoque de esta mesa es el proceso de enseñanza-aprendizaje de deportistas en etapas formativas desde una perspectiva integral. Sinergias entre el entrenamiento tradicional y el uso de nuevas tecnologías como herramienta complementaria. Estructura completa de la Academia Deportiva Inmersiva con atención a los factores de formación y rendimiento que integran la misma y a las metodologías implementadas en la formación del joven deportista. Para ello contamos con la presencia de Óscar Garro, director de la cantera del Sporting de Gijón, licenciado en Ciencias del Deporte y entrenador de fútbol. Por aquí, por aquí. Bueno, puedes pasar por aquí, así ya te ve el público. Experto. No, no me molestas. Experto en formación deportiva y desarrollo del talento. Bienvenido, Óscar. Encantada. Un placer. Gracias por venir. ¿Te puedes sentar? Lo que tú me digas. Pues mira, siéntate en esta silla. Sí. Y recibimos también a Adrián López, Head of Train en B-Football, graduado en Ciencias del Deporte y entrenador de fútbol, experto en metodología de la enseñanza deportiva. ¿Qué hay? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Aquí? Sí, aquí te puedes sentar. Pues bueno, vamos a hacerlo dinámico, como habéis visto, ¿no? Para la gente. Para la gente, Para la sí, gente. que no es para nosotros, que salga, que les llegue, que les guste, que aprendan. Os voy a ir lanzando preguntas. El proceso de enseñanza-aprendizaje de deportistas en etapas formativas desde una perspectiva integral, ¿no? Vamos a hablar de esto. ¿Cómo definiríais el enfoque holístico en la formación de jóvenes deportistas? ¿Quién quiera? ¿Me la puede decir una pregunta general? A ver, si quieres empiezo yo. Yo vengo de intentar aunar las dos vías de formación, digamos, la vía de lo que le gusta a todos los niños, que es jugar al fútbol, con lo que es la vía del desarrollo formativo con contenidos educativos. Es decir, cómo somos capaces de que a través del fútbol los niños hagan lo que no les gusta hacer en el colegio porque no les gusta ir al colegio, por lo que sea. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo somos capaces de, en una estructura profesional de fútbol, diseñar un programa formativo con contenidos por etapas para que el jugador, el niño que acaba convirtiéndose en jugador, recoja todos los contenidos que debería tener en función de la etapa en la que esté, tanto cognitiva como madurativa? Y desde ahí es donde tenemos que ir trabajando y ver cómo enlazamos con la academia inmersiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Adri, ¿qué falta ahí? Sí, un poco por completar lo que decía Óscar. Cuando hablamos de esa perspectiva, de esa visión holística, lo que pretendemos es aunar el entrenamiento o la formación y el desarrollo de esos jugadores a través de un enfoque integral, donde no primemos simplemente el componente físico por un lado, el técnico, táctico por otro, sino que en todo ese proceso y ese desarrollo del jugador, del futbolista en este caso, pues abordemos el aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva donde todos los elementos conjuguen entre sí. ¿Qué nos estamos encontrando? Por ejemplo, a nivel holístico, uno de los principales enfoques que tenemos que empezar a encontrar en las canteras de fútbol profesional es el approach y el abordaje de las personas. Es decir, a mí me llega un jugador a mareo, en este caso, donde viene con una mochila desde casa, con una situación personal, con una situación familiar, con una situación educativa, con un contexto muy particular, que cuando entra en la ciudad deportiva se transforma en un jugador. Pero si no somos capaces de involucrarnos en esa parte personal del niño que llega, es imposible que lleguemos a hacer un jugador de fútbol. Y os lanzo ideas, ¿no? Nosotros trabajamos en que los niños, los jugadores, hablo de la etapa de formación desde benjamines hasta división de honor, que son 18 años. El entrenador espera a los jugadores todos los días antes de entrar al campo y tiene dos retos. Uno, darles la mano, y dos, mirarle a los ojos. Fijaros qué chorrada, ¿eh? Sí, que es increíble, ¿no? Que dos retos, o sea, ya solo de escuchar claro, que eso sea un reto, ¿no? Cuando sería lo lógico, llegas a dar la mano, dos besos. Os podríais sorprender
de las diferentes respuestas que dan los jugadores niños cuando le dan la mano al entrenador. Uno se la da flojita, otro tal, otro no mira los ojos, otro hace así, otro... Y eso ya te empieza a dar mucha información. Ese enfoque holístico de lo que estamos hablando es cómo somos capaces para lograr desarrollar al jugador de fútbol, de atender a todos los elementos que rodean a ese jugador para que pueda llegar al fútbol profesional. ¿Qué ocurre después? Que cada etapa tiene unos retos. Es decir, los niños pequeñitos tienen que aprender relacionado con su estado cognitivo, con su etapa evolutiva, psicológica, pues desde la autoestima, desde el conocerse, desde el reconocerse, desde encajar una crítica o de qué manera la encajo, desde el aprender a relacionarme con los compañeros, desde atreverme a decirle algo a un compañero sin que suponga una falta de respeto, a que el compañero reciba mi crítica como algo que nos va a ayudar, no para hacerme daño. Es decir, un enfoque holístico desde la parte personal, emocional, de salud, no diría salud mental, diría de desarrollo emocional, nutricional, físico, de descanso, para que todo eso, metido en la coctelera para entrenar fútbol, logremos que el jugador emerja hacia el fútbol profesional, ¿vale? O sea, siempre estar muy pendientes de la parte humana, ¿no? Pero es que es algo, yo vengo del mundo universitario, es algo que en el fútbol nunca hemos logrado, en los cursos de entrenador, del cual también he sido responsable, no hemos logrado hacer ver que lo importante no es el rival contra el que te enfrentas, que lo importante no es analizar la táctica, lo importante es, soy capaz de conocer a mi grupo de jugadores, trabajar sobre sus fortalezas por encima de sus errores y llevarles a su máxima y su mejor versión. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿O es tan importante ganar el partido del domingo, pase lo que pase y deje en el camino lo que deje? Jugadores que lloran, jugadores que no están contentos, jugadores que tal, ¿vale? Ese es un primer reto. Y el segundo reto es la realidad inmersiva a la que nos estamos encaminando ahora, que ya estamos aquí, cómo nos puede ayudar al desarrollo de esa parte personal y deportiva del jugador, ¿no? Os quería hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis, hace años, se cuidaba tanto esta parte o se dejaba un poquito más olvidada? Mi sensación es que se dejaba un poco más olvidada, esa parte más humana. No sé si por ahí ha evolucionado. Bueno, un poco por hilar lo que estaba comentando Óscar, probablemente hasta ahora, hasta hace poquito, hasta las últimas tendencias, lo que se trataba era de entrenar muy bien, pero de forma muy disociada, los diferentes factores de rendimiento. Es decir, conseguir que el jugador, independiente de la edad madurativa en la que esté, estuviese preparado físicamente lo mejor posible, en cuanto a esas destrezas técnicas y tácticas lo mejor posible, pero todo ese entrenamiento se hacía de forma disociada, separada durante el proceso. Al final es lo que nosotros llamamos y lo que pretendemos a través también de la Academia Inmersiva, que es la misma visión que tienen desde el Sporting de Gijón en ese proceso de enseñanza, es estructurar todo en base a un ecosistema emocional. No que ese entrenamiento mental o psicológico sea más importante que el resto de factores, pero sí que desde ese ecosistema, desde esa emoción, desde esa autoestima, desde esos valores del propio jugador, podamos construir los factores que son más específicos del deporte, pues a nivel de acciones técnicas, tácticas, a nivel de todas las necesidades físicas que tiene el jugador. Entonces, lo que se pretende es que ese componente emocional sea el que vaya rigiendo todo el proceso, que no sea una cosa más, sino que todo se envuelva en base a un ecosistema. A ver, yo siento que ha habido una evolución desde unos años hacia acá, en el momento en el que los jugadores profesionales no han tenido miedo en levantar la mano y decir, necesito ayuda, tengo un problema. De estrés, de tensión, nos hemos quedado en que vemos jugar a un jugador de 17 años una semifinal de Champions y pensamos que madurativamente, que cognitivamente, que emocionalmente está preparado para ello y le vemos desde una visión diferente a como debería ser un chico de esa edad. No se ha tenido en cuenta, pues probablemente porque nunca se ha considerado que realmente pudiera ser un factor de rendimiento importante. Lo que ocurre es que la evolución de la sociedad nos está llevando a... manejo alrededor de 600 jugadores en mareo para intentar llevarlos al fútbol profesional. ¿Cuántos pensáis que podrían llegar? ¿Cuántos creéis que van a llegar al fútbol profesional de 600? 6. Vamos a calcular. Venga, 6. Ostras, nuestro reto no puede ser esos 6.
nuestro reto tienen que ser los otros 594. ¿Vale? ¿Cómo les preparamos para la vida? ¿Cómo les preparamos? Yo pongo siempre un ejemplo a las familias. A tu hijo hay que prepararle para que cuando vaya a pedir trabajo y le digan que no se caiga y no le entren dudas y no tenga miedo y no se replantee que el problema es suyo, sino que tiene que reinventarse, a que acepte críticas, a que entienda que cuando las cosas no salen no va a tener a su padre que le está protegiendo, a que entienda que el fútbol es un vehículo para prepararme para lo que me voy a encontrar después. Y ojalá en ese camino disfrutes de ser jugador y encuentres algo que realmente te pueda ayudar a nivel personal. Es verdad que en la formación, aquí luego hablaremos del reto, porque entiendo que nos lo vas a preguntar, el principal reto que tenemos es la formación de los entrenadores, es el approach. ¿Qué hacemos con los entrenadores para que entiendan? Siempre se habla de que el entrenador de fútbol base es el más importante y probablemente el que más dinero debería recibir por formar a los chicos, pero también es una labor pasional. Entonces tenemos que ser conscientes del reto que tienen los educadores que están desarrollando esos chicos, donde lo primero como clubes tenemos que tenderles la mano es: oye, entrenador, que no te voy a evaluar por el resultado que tengas el fin de semana, sino que tienes unos ítems y unos KPIs de evaluación del proceso que nos van a decir si vas bien o no. Y ese es el reto que tenemos. Y ese es el reto donde tenemos que intervenir con los jóvenes desde mi posición para un desarrollo personal basado en un autoconocimiento y en una gestión de habilidades que te permitan crecer a través del fútbol, que es una herramienta muy potente, pero que te permitan presentarte en la sociedad que tenemos hoy en día, que nos está tambaleando, pues con una seguridad para decir: oye, pues aquí estoy, sé mis fortalezas, conozco mis virtudes y hacia ahí quiero ir, ¿no? Y a ver si alguno de esos logramos que llegue al fútbol profesional y que cuando esté en el fútbol profesional no tenga que pasar 10 años para decir: necesito ayuda porque a nivel emocional no estoy preparado. ¿Vale? Eso es un poquito el reto. Era la pregunta que tenía para hacer. Perdón. No, está muy bien. Es que voy hilando y... Así me liberas de trabajo. No, hombre, no se trata de eso. Vale, es broma. Hacértelo más fácil. Está muy bien, está muy bien. Los entrenadores, ¿cómo estáis llevando? ¿Cómo están llevando? Sé que no es vuestro caso, pero ¿cómo están llevando la implantación de las nuevas tecnologías? Pues mal. Mal así en general, ¿no? Mal porque al final lo que estás haciendo es llevar a un colectivo con un ego... Hablo de formación, no hablo de rendimiento. Sí, hablamos de formación, de una academia inmersiva, una red inmersiva que estamos intentando implementar y desarrollar para que les sirva a los jóvenes en su desarrollo personal y profesional. Entonces, el principal reto, desde mi visión, lo que pasa es que yo soy un romántico y eso lucha contra el sistema, es convencer a los clubes de que es importante ganar. Hablo, insisto, hasta etapa de formación, puede ser juvenil 18 años, división de honor, la etapa de división de honor, ¿vale? Donde es importante ganar, pero el cómo es muy importante. Ese es un poquito el reto que necesitamos plantear. Y a partir de ahí, si logras convencer a la estructura de que es importante ganar, pero el cómo es muy importante, pues te tienen que dar las bases sólidas para que tú seas capaz de crear una red de entrenadores que van a desarrollar a los jugadores con un fondo más allá de ganar el partido del domingo. Entonces nosotros, por ejemplo, en Mareo hemos implementado una formación interna. Todos los días los entrenadores tienen una hora y media de formación en un modelo propio de lo que sentimos que tiene que ser el desarrollo de los jugadores que queremos hacer. Y esa formación, como en un plan de estudios de la universidad, lo que tiene es un bloque de contenidos de autoconocimiento personal, es decir, quién soy yo como entrenador, para qué estoy aquí, qué significa para mí formar jugadores y cuál es mi rol. Un segundo bloque de contenidos que es aprender a gestionar mis emociones, qué me pasa a mí cuando viene el director y me dice que tengo que poner a este jugador por esto, por esto, por esto, o cuando el equipo va perdiendo y sale mi esencia, que lo que quiero es ganar. ¿Qué me pasa a mí? Hay un tema importante para nosotros que es de comunicación, es decir, cómo me acerco al jugador desde una parte personal, cuál es mi approach, cuál es mi filosofía para estar cerca de él y cómo conecto con la esencia para entender que ese jugador dentro hay una parte humana.
y hay una parte de entrenamiento. Es decir, implementamos un modelo común donde los entrenadores tienen el plan de estudios al igual que la universidad. Yo como profesor llego a dar clase y no puedo hacer lo que me dé la gana. Tengo un plan de estudios, tengo un temario que cumplir y yo sí pregunto a los alumnos, ¿no? A los jugadores, la diferencia que hay en una clase, cualquier materia de universidad, entre el grupo A y el grupo B de la clase de anatomía, el contenido es el mismo, lo que marca la diferencia es el profesor. Es decir, un profesor que haga la misma clase de una manera o de otra, te puede hacer la asignatura más divertida o menos divertida, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es, la semana de entrenamiento el entrenador ya la tiene preparada y lo que tiene que hacer, porque está diseñada en base a la edad de los jugadores, a sus características, a los contenidos que entendemos que el fútbol los va llevando y que tienen que aprender para llegar al fútbol profesional, y lo que tiene que hacer el entrenador es aceptar ese programa, hacerlo suyo y hacerlo mejor. Y a partir de ahí, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, les pregunto a los entrenadores, ¿cuánto tiempo tardáis en preparar un entrenamiento en casa? Y me dicen, 2 horas. Le digo, muy bien, tranquilo, ese entrenamiento ya lo tienes. Ahora invierte esas 2 horas en cada día reunirte con jugadores cada 15-20 minutos. Y en un desarrollo personal de una conversación one-to-one, cómo eres capaz de llegar al jugador a establecer objetivos individuales con ellos. De tal manera que cuando los niños salen a entrenar, salen con su hojita de objetivos individuales y más allá de la tarea que estén haciendo, una posesión 7 contra 7, 8 contra 8, cada jugador tiene sus objetivos individuales que tiene que desarrollar, que ya está trabajando con el plan del entrenador. Entonces, es un modelo de entrenamiento muy diferente, con un perfil de entrenador muy diferente, para los cuales en la escuela de entrenadores no nos preparan y lo tenemos que hacer propiamente dicho, ¿vale? Nosotros. Y a partir de ahí, pues el entrenador es la figura clave del desarrollo del jugador. No hay otra vía, pero desde una visión, utilizamos siempre una frase, entrenamos jugadores, no entrenamos equipos. Al final, un poco lo que, por hilar lo que está diciendo Óscar, en ese modelo el protagonista es siempre el jugador, el deportista, y es el entrenador también como protagonista, pero el que se pone al servicio del desarrollo de ese niño, de esa persona que está madurando y que se está formando. ¿Qué ocurre un poco con las tecnologías que hoy en día están implementadas en el deporte? Que van todas hacia ese rendimiento físico, hacia esa toma de datos, que al final eso ayuda al entrenador, puede ayudar al equipo, puede ayudar al club, pero donde el propio jugador que se está formando no es el protagonista. Por eso, cuando nosotros pretendemos crear una academia, no hablamos de un software o de una aplicación donde se desarrollen ejercicios, en este caso de fútbol, sino de una academia que acompañe al jugador en la mejora de diferentes parámetros de entrenamiento, pero también en la mejora, en ese acompañamiento del desarrollo del jugador como persona. Y es donde creemos que tiene que entrar la tecnología para el deporte y para el jugador, que no solo nos sirva para ver en qué datos mejora, de qué manera puede mejorar ciertos parámetros, sino que sea ese acompañamiento hacia esos hábitos saludables, hacia ese desarrollo mental y cognitivo del jugador. Por eso el futuro, que es ya el presente, es que esa tecnología esté para el futbolista y para el desarrollo del jugador. De hecho, sí. Perdóname, hay un matiz, a ver qué os parece, siempre se habla mucho de la sanidad, ¿no? Y se dice, ¿cuánto dinero ahorraríamos en medicamentos si la prescripción del ejercicio físico estuviera anticipándose a? Pero si os dais cuenta, lo que nos plantea a día de hoy las tecnologías, lo hablábamos antes, era GPS, temas de medicina anterior que estaba viendo el tema de la clínica centro, espectacular. Todo lo que nos viene parece que son cosas que se están uniendo a posteriori y ahora la pregunta que tenemos que hacer es, ¿somos capaces de anticipar? ¿Somos capaces de prepararnos para ese niño que viene a la ciudad deportiva? En Mareo, por ejemplo, hemos implementado una jornada donde los niños llegan a las 5 de la tarde, se van a las 8:30 y tienen su aula escolar y su biblioteca. Entonces, los niños que entrenan a las 7 de la tarde, de 5 a 7 estudian, hacen los deberes, y los que entrenan a las 7, los que entrenan a las 5 entrenan y después se quedan a hacer sus deberes y sus entrenamientos y sus estudios, ¿no? La pregunta es, ¿somos capaces a través de la tecnología que nos ayude en anticipar y preparar a los jugadores para un posterior entrenamiento? ¿Soy capaz a través de la realidad virtual de hacer activaciones de concentración, de atención, prepararme a nivel emocional
conocerme a mí mismo y prepararme para cuando llegue el entrenamiento esté realmente concentrado en lo que tengo que hacer? ¿Ahorraríamos tiempo? ¿Aumentaríamos el nivel de rendimiento? Pues son preguntas que nos tenemos que ir lanzando, pero es verdad que vivimos en un mundo, yo en el fútbol, que superar barreras cuesta, ¿eh? Porque todo lo que está implementado, la zona de confort que existe, el probar cosas nuevas, parece que, bueno, pero va a acabar aterrizando, porque es imposible que saquemos la mejor versión de los jugadores si no llegamos a abarcar el 100% de todo lo que conlleva, ¿no? Y en ese reto estamos. ¿Y qué tecnologías están actualmente disponibles y accesibles para academias formativas? Al final lo que vivimos nosotros es más relacionado con la condición física y los departamentos médicos y científicos. Lo que pasa es que yo intento Por ejemplo, ¿aplicáis realidad virtual? Estamos ya implementando con el reto de, sobre todo, lo que sentimos es la capacidad y la dificultad que están teniendo los jóvenes para lograr la atención, ¿vale? A nivel emocional. Y el que no se despisten. Veníamos hablando antes, antiguamente nos ponían vídeos de partidos el entrenador y nos quedábamos 20, 30 minutos escuchando. Hoy en día eso es impensable. Hoy en día quieres hacer un trabajo individual con jugador y le mandas un vídeo de TikTok de 45 segundos o no te va. Pues somos capaces de en 45 segundos meter las fortalezas del jugador que tiene que visualizarse para que a nivel atencional quede. Entonces, el reto que tenemos es, desde mi punto de vista, lo que yo visualizo hacia dónde queremos ir, luego más la parte lúdica, recreativa, es utilizar la realidad virtual como esa parte, primero, previa al entrenamiento, para fijar atención, para control de estrés, para predisponerme, para visualizar cosas que puedo trabajar después y posteriormente evolucione a una parte posterior de reevaluación del entrenamiento, de visualizar lo que he hecho y que me prepare para el siguiente punto. Va a llegar, está entrando ya. Sí. Adrián, eso te iba a decir. ¿De qué manera pueden integrarse herramientas como las gafas de realidad virtual? Bueno, pues nosotros, al hilo de lo que comentaba Óscar, ¿qué pretendemos? Que ese entrenamiento con gafas no supere los 10, 15 minutos y en el componente donde mayor fortaleza vemos es que conseguimos el 100% de la atención, de la concentración del jugador, del niño, en ese entorno inmersivo. O sea, somos capaces de reproducir movimientos o acciones reales de juego, físicas de balones, que difícilmente se puede prestar atención a todos los jugadores. ¿Por qué? Porque somos capaces de individualizar, ¿vale? Puede entrar o va a entrar inteligencia artificial y al final es el jugador el que va a vivenciar en 10 minutos muchos más, en este caso, o lo que podemos probar ahora que es portero de fútbol, muchas más paradas de las que haría en 1 hora y media de entrenamiento, acciones que es difícil que nosotros podamos reproducir en un entrenamiento real, movimientos o activaciones cognitivas que tampoco somos capaces de conseguir ahora mismo, tal y como se mueven un poquito los jóvenes. Al final es donde mayor fortaleza vemos a la realidad virtual y en este caso a una academia inmersiva. ¿Y qué tipo de datos son más útiles para entrenadores en etapas formativas? ¿Y cómo se interpretan a la hora de tomar decisiones? Ostras. Aquí tengo una lucha interna. Ojalá alguno de vosotros me acompañe en mi duda. Ahí se mezcla la parte consciente con la inconsciente. Es decir, yo os puedo decir aquí, porque me pasa, no sé si os ha pasado a vosotros, yo soy capaz de escuchar a un entrenador que me diga lo que quiero escuchar, porque la parte racional la controla. Pero lo que no controlamos es el campo, porque ahí surge la parte inconsciente. Y en la parte inconsciente somos primarios y no se nos controla. ¿Por qué digo esto? Porque el dato, desde mi visión, nos ayuda mucho, nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a filtrar, nos ayuda muchísimo, pero no debemos perder la realidad física del campo. Porque ahí yo siempre hablo y me he peleado con los preparadores físicos, que soy preparador físico, pero siempre tenía la idea de no quiero estar desde este lado, ¿vale? Yo tenía claro siempre cuando estudié Ciencias del Deporte que no iba a estar en el lado de la preparación física.
Lo que pasa es que sí me considero una persona que intento controlar todo para que no me engañen. Y he pasado esa etapa de ciencias del deporte, fisioterapia, psicología y estudiar todo eso para cuando estás dirigiendo un fútbol rendimiento puedas decir, está muy bien. Hablaba el otro día con preparadores físicos jóvenes, que yo no sé si se acordarán ya de quién era Bompa y los autores que iniciábamos, ¿no? Está muy bien que me digas que las pausas de trabajo tienen que ser X. Yo también he pasado esa etapa, pero ya estoy en la etapa de necesito que el jugador, la tarea que haga, la haga al 100%. La haga al 100%. Y si un autor me dice que los intervalos de trabajo tienen que ser esto, y a los 30 segundos yo huelo que el jugador ya no va al 100%, no me vale. Estoy en esas peleas, ¿eh? Espero no digo que me la compréis, pero bueno, que me entendáis. Entonces, ¿tú eres eso de que confías más en el olfato del entrenador que en lo que te dice la máquina? No en el entrenador, es en lo que me muestra el jugador. O sea, yo necesito sentir que hay unos mínimos que tienen que estar presentes en cualquier entrenamiento. Hemos pasado en tu propio olfato, claro, quiero decir. Pero hay que educarlo. Es decir, al final, si unas teorías nos dicen que las pausas, las recuperaciones, luego hay matices, ¿eh? Pero empieza una tarea y los jugadores no van al 100% y no lo hacen a tope, ¿de qué nos vale estar 5 minutos haciendo algo? En esa idea. Entonces, ¿en qué nos ayuda el dato? ¿En qué yo siento que nos ayuda? En filtrar, en ordenar, en preparar, en ajustar, en evaluar. Pero les diría, y nos diría, y la realidad que nos viene ahora es, no perdamos la esencia del campo. Nosotros, el departamento de psicología, el departamento emocional, están en el campo, están observando. En el laboratorio está muy bien, se ordena todo, pero eso es controlable. Lo que no controlamos es ver a un jugador las reacciones que tiene en el campo, por el feedback que le da el entrenador, por la respuesta, por muchas situaciones. Entonces, está muy bien controlar todo en el laboratorio, pero no debemos perder que la esencia de la realidad de una persona, el inconsciente, se ve en el campo y ahí hay que estar. Entonces, yo a lo que invito es a todos los profesionales que están sumándose al mundo del fútbol, en este caso, desde las diferentes áreas, y que son imprescindibles, porque antes el entrenador hacía todo. Hoy en día son equipos multidisciplinares y todo se necesita, pero la realidad es que tenemos que estar en el campo para oler todo. Y desde esa visualización y de ese sentir, luego ser capaz de aplicarlo y llevarlo al dato para que nos ayude a ajustar, evaluar, planificar e individualizar, que es de lo que se trata, ¿vale? Entonces, ¿crees que hay muchas veces o hay veces en las que los entrenadores no están de acuerdo con la IA? Pero yo creo que es más un tema pero para mí es un tema más de lo que hemos hablado antes, del sistema, de lo que no domino me genera inquietud y me genera miedo. Y cruzar mis miedos, pues no es fácil. Entonces, es más fácil permanecer en tu zona de confort estable y como siempre se ha hecho así, pues bueno, pues como siempre se ha hecho así, ya no vale. Entonces, los jugadores no son igual que eran antes. Y hoy en día los jugadores te contestan y te preguntan y tienen inquietudes. Y antes tú al entrenador no le rechistabas. Y hoy en día los cuerpos técnicos cada vez, gracias a Dios, son más amplios porque el detalle está marcando las diferencias. Y el detalle de que un jugador llegue a una pelota antes o llegue después o lo haya visualizado o se concentre. Entonces, todo lo que viene por sumar es fantástico, tenemos que integrarlo bien y hay que saber utilizarlo. Pero sí os comparto la necesidad de estar en el campo para sentir la emoción de lo que supone, ¿vale? Lo que pasa es que ahora dicen, ¿no?, que la inteligencia artificial ya creo que está ayudando a tomar decisiones tácticas en el campo también a los entrenadores. Bueno, yo en ese caso, todavía no. Sí es verdad que hay muchos datos y los datos se pueden usar de una manera o de otra y al final esos datos muchas veces al que ayudan es al entrenador para convencerse de cosas que tampoco va a poder controlar, porque somos capaces nosotros de determinar por qué un jugador ha mejorado. Lo que somos capaces es de saber, por ejemplo, podemos medir con las gafas cómo mejora los tiempos en velocidad de reacción. ¿Es más rápido? ¿Reacciona más rápido ante ciertos estímulos? Sí. ¿Eso hace que ese portero, en ese caso, sea mejor, vaya a parar más balones? No lo sabemos, no lo podemos determinar. Sí podemos determinar que en un momento concreto, en un
ejercicio específico o en una acción puede ser mejor o puede tener mejores números, pero no que ese portero sea mejor. Tampoco controlamos el momento emocional en el que está, sí podemos ayudar, pero ese dato no nos va a aportar para conocer ese sentimiento, ese estado de bienestar que tenga. Sí que podemos trabajar ese inconsciente, como decía Óscar. ¿Por qué? Porque ya esos mecanismos perceptivos o decisionales que se hablaban hace años, percepción, decisión, ejecución, al final no son tan así, ¿no? Y se demuestra que es la intuición del jugador la que le hace resolver situaciones de juego con una alta incertidumbre de la mejor manera posible. Y por eso los jugadores que se diferencian en el alto rendimiento de otros son los que manejan esa situación. Entonces, con las tecnologías, en este caso con las gafas de VR, ¿qué podemos conseguir? Al final, dotar al jugador de la mayor cantidad de registros, de estímulos posibles para llegar a crear lo que llamamos un recuerdo motor. Es decir, que en situaciones similares, durante el juego, él tenga tal cantidad de registros en la mente que sea capaz de forma intuitiva e inconsciente de resolver esa situación lo mejor posible y en el menor tiempo posible. Pero ahí no lo podemos medir. Sí que podemos, a través de las tecnologías, ayudar a que el jugador vivencie eso. Pero los datos, que son medibles, que son cuantificables, con los que nos podemos quedar tranquilos, como se quedan los entrenadores, no nos garantizan que ese jugador mejore o que ese jugador esté progresando. Sí nos ayudan, nos aportan, pero no nos podemos quedar en eso. Al final es hacer una visión muy reduccionista y convencernos de una cosa que no nos puede aportar solamente un número. Necesitamos mucho más allá, y como empezaba un poquito la conversación, es a conocer el estado emocional, ese ecosistema del jugador y acompañarle. Y ahí es donde la tecnología, por un lado, y al final el sentimiento del entrenador, del jugador, como protagonistas de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, nos puede hacer elevar el rendimiento o la formación de esos jugadores. Y a la hora de predecir las lesiones, que tenemos aquí a los cirujanos, no, a la IA, quiero decir, tienen que ese subir análisis ellos, de datos. los, No, ellos han los estado. expertos. Ya les he visto, está fantástico. Viendo. Por eso que la IA nos ayuda realmente a predecir las lesiones, ¿no? Al final... ¿O tú sigues pensando que es mejor el ojo del entrenador? A ver, yo creo, es diferente lo que estamos hablando ahora de la predicción que del día a día, digamos, ¿no? Al final, todo lo que está llegando al mundo del fútbol, en este caso, que es un poco mi rama, es para sumar, para ayudar, para interpretarlo y para ajustar. En esa foto que hablamos, yo cada vez siento más que o somos capaces de que el fútbol evolucione a entender que es un deporte colectivo donde tenemos que trabajar de manera individual, o no va a avanzar. Entonces, por eso mi obsesión está en que cada jugador es un proyecto. En Mareo lo llamamos PIJ, proyecto individual de jugador. Entonces, no podemos tratar a todos los jugadores por igual, ni aunque hagamos un entrenamiento colectivo, dentro de ese entrenamiento colectivo los jugadores deben y pueden trabajar las mismas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque en este aspecto que estamos hablando de la IA, de toda la realidad virtual que está llegando, de todos los detalles que queremos sumar, son necesarios. Porque necesitamos llevar a los jugadores a su máximo nivel. Eso no significa que todos van a llegar a ser profesionales, pero yo tengo siempre un reto, ¿no? Es decir, si tenemos considerado que un jugador es de nivel, pongo un ejemplo, 7, lo tenemos que llevar al 7. ¿Y qué necesitamos hacer para eso? El enfoque holístico nos habla desde la parte emocional, desde la parte de salud física, desde la parte de nutrición, desde la parte de entrenamiento, desde la parte educativa, desde la parte familiar, desde la parte del acompañamiento. Entonces, ese enfoque holístico nos obliga a que, por suerte, cada día hay más disciplinas que están ayudando a desarrollar jugadores, pero todavía no somos capaces de convencer a las estructuras de que los jugadores se tienen que desarrollar de manera individual, no hay más. Y que está muy bien entrenar con el equipo, pero que si algún día tuviéramos la oportunidad de que los niños, los jugadores estuvieran 6 horas en una estructura deportiva, la mayor parte del entrenamiento debería ir al enfoque individual. Desde la prevención, desde la rehabilitación, desde el tratamiento, desde el desarrollo, porque no vale. Yo estoy convencido que si aquí os pregunto ahora, ¿quién quiere café?
¿Quién quiere café? Ninguno pediríais el mismo café. Ninguno. Ninguno. Entonces, no podemos pretender que en el desarrollo del jugador en un deporte colectivo le demos más importancia a día de hoy a lo colectivo que a lo individual. Y en ese reto estamos. Entonces, a lo que quiero ir es a que seamos capaces de todas las disciplinas que se están sumando, lo veamos desde ese enfoque individual para que el dato le ayude al jugador a conocer sus fortalezas, le ayude a saber lo que le falta, le confronte con, es que estoy jugando muy bien, es que he hecho tantos metros de alta intensidad, ya, pero es que tus datos te dicen que puedes llegar a esto. ¿Qué te está faltando? Porque el jugador también a veces es egoísta y se conforma y se pone sus propias creencias limitantes, ¿no? Entonces, todo lo que viene nos tiene que permitir ayudar a que el jugador llegue a su máximo rendimiento. Y en eso, lo que estamos hablando, y la realidad virtual y la academia inmersiva, que es lo que nos va a ir viniendo ahora, va a acabar entrando. Va a acabar entrando porque va a ser otro detalle más que sume a que ese jugador llegue antes a una acción, de que haga una acción y reduzca su porcentaje de lesión, a que, al final, a que el equipo gane, que hay mucho dinero en juego. Y te quería hacer una pregunta, Adrián, no sé si supongo que me la puedes contestar. ¿De qué manera BeFootball contribuye a que personas con discapacidad puedan experimentar el fútbol de manera inmersiva y sentirse parte del juego sin las limitaciones que supone su condición? Bueno, al final, evidentemente sí puede ayudar. O sea, es una aplicación que, lógicamente, en la que cualquiera, por ese componente que hablábamos, que podemos individualizar, ¿vale? Sí. Al final, ese sentimiento de inmersión, de poder estar dentro de un estadio, de un campo de entrenamiento, de poder vivir, no está reñido con que una persona pueda tener cierta discapacidad y, sobre todo, porque no necesito prácticamente espacio, porque puedo hacer muchos ejercicios incluso sentado, porque me puede ayudar, en este caso, a recuperar una lesión. Y nuestro reto, o los siguientes pasos que tenemos que dar, es, por hilar lo que hablábamos antes, cómo puede ayudar la realidad virtual a la prevención de lesiones. El año pasado, cuando participé en una mesa redonda junto con Isabel, hablábamos de la importancia, por ejemplo, que tiene el saber hacer una sentadilla correctamente, cómo puede ayudar eso a evitar lesiones, a que esos gestos, a que esa biomecánica sea lo más precisa posible. Ahí una gafa de realidad virtual nos ayuda y mucho a comprender cómo son los movimientos, cómo hay que hacer las cosas, esa ayuda, ese avatar, ese pequeño giro o movimiento o flexión que tengo que hacer o tengo que dejar de hacer para hacerlo bien, y en el caso de personas que puedan tener una discapacidad, pues un poquito lo mismo. Nos permite, sobre todo, individualizar, que a través de inteligencia artificial la propia gafa, el propio software acabe conociendo al jugador y sus características para poder utilizar toda esa tecnología en beneficio del desarrollo del jugador, sea cual sea su condición. Pues muchísimas gracias, Óscar, Adrián. Gracias a vosotros. Gracias por estar aquí, por compartir todo lo que habéis compartido con nosotros y vuestra visión sobre cómo están las cosas. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.